Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es miércoles, es 25 de marzo, nos lo venían advirtiendo, se lo veníamos diciendo también nosotros, que esta semana iba a ser dura. Está siendo dura, por más que lo sabíamos, no termina de acostumbrarse cuando llegan a media mañana los datos actualizados de las diferentes comunidades autónomas y también los de La Rioja. Incremento terrible del número de confirmados y también de los fallecidos. Ahí lo vamos a ver de inmediato porque los tenemos que contar. 928 casos confirmados de coronavirus en La Rioja. Lo más triste, 37 fallecidos, 37 personas ya muertas por esta enfermedad y 33 ingresos en la UCI en el sistema sanitario riojano. Poco más que decirles que ver esa curva cómo sigue ascendiendo, sigue subiendo. Ayer tuvimos un pequeño respiro porque el número de contagiados fue relativamente menor que en jornadas anteriores. Esta es de récord, tristemente de récord. Y lo que nos está ocurriendo también a todos nosotros, que ya vamos conociendo personas cercanas, familiares, amigos que están en este trance, se estrecha el círculo y tenemos que ser resistentes y responsables en lo que nos dicen las autoridades: lavado de manos, escaso contacto social, no salir de casa y cumplir con lo que se nos dice, porque como les digo, nos pasa a nosotros, seguro que ustedes también ya tienen en su entorno más o menos cercano a conocidos, a vecinos, a familiares, a amigos que están en esta situación. Y lo que hay que hacer es que no se contagie más gente. De momento se lo iremos contando, ojalá que esa curva vaya bajando en próximas fechas. Aquí estaremos para darles esos datos. Lo bueno, la buena noticia es que tenemos 43 altas ya, 43 personas recuperadas del COVID-19, del coronavirus en nuestra comunidad, y eso también, a medida que pasen las jornadas, va a ir aumentando sin ningún género de dudas. Y nos vamos a comenzar el programa. Como les digo, siempre tenemos la rueda de prensa de inmediato, ya están los compañeros en la sala de prensa del Gobierno de La Rioja, pero conexión rápida hasta el barrio Logroñés de Barea, porque ahí está nuestra compañera Natalia Pérez, que nos va a contar cómo allí hubo un velatorio que tuvo que ser disuelto por las autoridades, por la policía, y es una de las actitudes que hay que evitar. Cuéntanos, Natalia. Sí, el aviso se dio a primera hora de la tarde del lunes, cuando un grupo de personas se encontraba gritando y llorando por la muerte de un hombre aquí en Barea. La policía local dio aviso a la Policía Nacional, que acudieron inmediatamente al lugar a disolver la reunión. Se trataba del velatorio de un vecino de aquí, de un hombre del barrio de Barea. Desde ese momento la policía ha estado vigilando la zona para evitar que se repitan este tipo de reuniones que, recordemos, en estado de alarma son totalmente ilegales. La policía ya está sancionando e incluso deteniendo en algunas de las denuncias que se han producido durante estas semanas. Pues sí, gracias, Natalia. Son absolutamente ilegales, como hemos dicho. Además, ponen en riesgo a toda la comunidad, no solo a los que estén allí reunidos, sino como es tan contagioso esto, pues al final todos somos potenciales víctimas de esos actos tan irresponsables. Se lo vamos a ampliar también en el informativo, como por cierto decía Natalia muy bien, que hay ya sancionados, incluso detenidos. Un detenido, hay un vídeo que les vamos a mostrar también en nuestros servicios informativos en el que se detiene una persona en el Espolón. Y por cierto, ahí lo estamos viendo también. Nuestra gratitud a las fuerzas de seguridad, gracias a los compañeros de Diario La Rioja, Javier Campos, Justo Rodríguez, estuvieron de patrulla con uno de esos equipos, recorriendo la ciudad y viendo en primera persona cómo es el día a día de estos compañeros que también, y esto hay que decirlo bien alto, también están pagando el precio del coronavirus. Sabemos los guardias civiles que ya han fallecido pues en el ejercicio de su deber, y en esa solidaridad también nos sumamos absolutamente todos. Así que apoyo a todos ellos y vamos ya con la imagen en directo de la rueda de prensa del Gobierno de La Rioja. COVID-19 que nos afecta. Antes de comenzar, sí me gustaría, en primer lugar, trasladar un recuerdo a los fallecidos en las últimas horas y trasladar también el pésame del Gobierno de La Rioja a sus familiares y allegados. En segundo lugar, insistir en que todos los datos que se ofrecen en estas ruedas de prensa son los datos oficiales que envía el Gobierno de La Rioja en la tarde-noche anterior al Ministerio de Sanidad, como indica la autoridad competente. Y en tercer lugar, déjenme también comentarles que esta mañana se ha producido una reunión entre los portavoces del Parlamento de La Rioja y el Gobierno de La Rioja, a pesar de que la actividad del parlamentaria está suspendida, como saben. En esa
reunión han participado, además del presidente del Parlamento y los portavoces de los grupos parlamentarios, la presidenta del Gobierno, Concha Andreu, la consejera de Salud, Sara Alba, y la consejera de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, Ana Santos, que han informado puntualmente a todos los portavoces de los grupos parlamentarios de la última hora de esta pandemia. Y pasamos ahora sí a ofrecerles todos los datos acumulados a fecha de hoy, datos oficiales enviados en la tarde-noche de ayer al Ministerio. Los casos positivos confirmados en la Comunidad Autónoma de La Rioja son 928, que son 126 más que ayer. Los casos confirmados que han necesitado hospitalización son 254, que son 48 más que ayer. De los pacientes hospitalizados, 33 han necesitado ingreso en la unidad de cuidados intensivos, que son 9 más que ayer. Y casos confirmados dados de alta hospitalaria son 43, que son 19 más que ayer. Los casos confirmados fallecidos son 37, 7 más que ayer. De los 7 nuevos fallecidos, 6 son personas de edad avanzada, 5 varones y una mujer, y una mujer de mediana edad. Los 7, todos los fallecidos, contaban con patologías previas. También tenemos que lamentar que uno de esos fallecidos era un residente en uno de los centros de la tercera edad. Y en cuanto a los casos confirmados en profesionales sanitarios, tenemos 110, que son 24 más que los que había ayer. El 72,6% de los casos confirmados permanece en aislamiento domiciliario. Ayer se descartaron 132 casos, 132 PCRs dieron negativo. Se atendieron 416 llamadas en el 941 29 83 33. Se realizaron 75 salidas de intervención domiciliaria. En el centro de diagnóstico móvil instalado en el parking del Civil se realizaron 138 pruebas, 138 PCRs. En el centro de diagnóstico itinerante móvil que está en La Rioja Alta, ayer se realizaron 51 pruebas, en concreto en Santo Domingo de la Calzada, para un total de 101. Y hoy se está habilitando, como les informábamos ayer, el centro de diagnóstico móvil también en Calahorra. En cuanto a la situación de los hospitales, les voy a comentar que actualmente hay unas 180 personas ingresadas en el Hospital San Pedro, 180 personas ingresadas con COVID-19 y unos 20 pacientes ingresados en el Hospital de Calahorra. Para aclarar, esta suma no es la suma del total de pacientes hospitalizados que les hemos dado al principio, porque a esos 254 ingresos que son los acumulados desde el inicio, habría que descontar las altas y, desgraciadamente, los fallecidos. Así que esa es la situación ahora mismo. Aproximadamente son 180 personas en el Hospital San Pedro y 20 personas en el Hospital de Calahorra. Como les dijimos ayer también, hoy finalmente se abre el control 5C del Hospital San Pedro para 20 camas, con la posibilidad, además de doblar todas esas habitaciones hasta alcanzar las 40, con lo que tendríamos unas 230 camas disponibles en total para COVID-19 en el Hospital San Pedro, más las casi 40, 37 en concreto, que hay habilitadas en Calahorra. Les comento además que se ha producido un cambio organizativo. La unidad de paliativos del Hospital General de La Rioja se ha trasladado también al Hospital San Pedro. Algunos pacientes, los que podían trasladarse, otros se han trasladado a su domicilio. También los pocos pacientes que había en geriatría, y solo se mantiene en el Hospital de La Rioja, en el Hospital General de La Rioja, la media estancia de salud mental. De este modo, lo que se consigue es que los profesionales de esos servicios estén ahora en el Hospital San Pedro, que es donde más se necesitan, por eficiencia. Recordando o resumiendo, en el hospital destinadas a pacientes con COVID-19 están habilitadas la séptima planta, la de infecciosos, además 2 controles en la sexta, 6A y 6B, y otros 4 en la quinta, 5A, 5B, 5C y 5D. También les decíamos ayer que el área quirúrgica de la primera planta se ha habilitado como prolongación de la unidad de medicina intensiva para alcanzar
41 puestos en total, así que seguimos disponiendo de ese margen teniendo en cuenta los ingresados en UCI y en el hospital. También les comentaba hace un instante que está previsto que comenzara, y así ha sido, en la actividad del Centro de Diagnóstico Móvil en Calahorra, instalado junto al Hospital de la Fundación, a la Fundación Hospital de Calahorra. Allí está previsto que se hagan unas 40 pruebas. Este dispositivo se suma a los instalados en el Parking del Cíbir de Logroño y al móvil de La Rioja Alta, que inició su actividad el día 23, el lunes 23. En cuanto a la situación de las residencias, en las residencias de la tercera edad, les informo de que la situación oficial en estos momentos, es decir, la trasladada ayer tarde-noche al Ministerio, es de 90 residentes confirmados en 11 centros diferentes de La Rioja. Hay 3 más afectados, los de Haro, con 34 residentes confirmados, Santo Domingo de la Calzada, con 13, y Alfaro, con 8. En estas residencias han fallecido 7 personas, no en las últimas horas, sino desde el inicio de la pandemia. Y me gustaría así darles un dato, que en estos 11 centros en los que hay algún residente positivo, hay un total de 1.146 residentes. Es decir, de esos 1.146 residentes, 90 son los que están confirmados. Además, me gustaría informarles de que el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, ha abonado este miércoles 25 de marzo las nóminas de renta de ciudadanía, menores y dependencia, una medida que ha supuesto un desembolso de 2.097.000 euros y que beneficia a 5.134 riojanos. Habitualmente, estas nóminas, estos conceptos, se abonan a mes vencido entre el día 1 y el día 5 del mes siguiente, pero, dada la situación excepcional que estamos viviendo, la Consejería de Servicios Sociales ha adelantado el pago a hoy día 25 para aliviar o para paliar las consecuencias de la pandemia en la medida de lo posible. Los beneficiarios de estas nóminas, renta de ciudadanía, menores y dependencia, por lo tanto, ya habrán recibido este importe o lo harán en los próximos días en función de la entidad bancaria de cada uno. El importe de estas nóminas, como les decía, supera los 2 millones de euros, 2.097.000, de los que 1.171.000 se han destinado a los 2.336 perceptores de la renta de la ciudadanía. Las nóminas de dependencia ascienden a 873.995 euros para 2.691 beneficiarios, y estas son unas ayudas económicas por cuidados de personas dependientes en el entorno familiar y otras vinculadas al servicio. Y, por último, las nóminas de menores ascienden a 51.500 euros. Es una prestación económica que reciben mensualmente las familias acogedoras de menores tutelados por el Gobierno de La Rioja para contribuir así a los gastos de manutención. Ahora mismo hay en la comunidad autónoma 107 familias acogedoras que reciben una ayuda mensual de 400 euros. Me anticiparé también, seguro, a alguna de las preguntas en cuanto a la información sobre los ERTEs, los expedientes de regulación temporal de empleo que se han presentado hasta el día de hoy. A las 8 de la mañana son un total de 2.312 ERTEs presentados. Y hay una estimación de 18.000 trabajadores afectados. Les venimos diciendo desde el principio que no podemos saber con exactitud cuántos son los trabajadores afectados en estos 2.312 ERTEs presentados, porque todos ellos hay que tramitarlos uno por uno. Se están tramitando ya, se ha reforzado sensiblemente el equipo de tramitación y esperemos en los próximos días poderles dar la información concreta de cuántas son las personas afectadas por los ERTEs. También les quería informar sobre las donaciones que, como saben, se están realizando y para las que la Consejería de Hacienda abrió un canal de comunicación que pueden encontrar en la web en larioja.org desde hace 2 días,
Desde ese momento se han recibido 27 donaciones, son de cantidades muy diferentes y van desde los 50 euros hasta los 500.000. Como les decía, de diferentes asociaciones, de diferentes empresas o de diferentes particulares. A estas donaciones habrá que añadir en breve otra anunciada en las últimas horas directamente por una empresa riojana de 600.000 euros. Es una empresa que prefiere mantenerse en el anonimato, que no se conozca su nombre, pero que ha anunciado esa donación de 600.000 euros que se ejecutará en los próximos días. Y estos son todos los datos que les queríamos ofrecer, pero abrimos ahora, como cada día, el turno de preguntas. Nos preguntan si, ante el aumento de fallecimientos, hospitalizaciones y pacientes en la UCI, ¿se plantean nuevas medidas en el ámbito sanitario? Nunca se descartan medidas en el ámbito sanitario ni en ninguno. Lo llevamos diciendo desde el principio y hemos insistido cada vez que se ha planteado esta pregunta. Estamos en un escenario dinámico, estamos en un escenario en el que las medidas se toman o se adaptan en tiempo real. Sí es verdad que el Servicio Riojano de Salud está demostrando tener músculo y esa es una buena noticia dentro de la crisis en la que estamos viviendo, y los datos de los que hemos hablado o que les hemos comunicado creo que hablan en ese sentido. En cualquier caso, también les puedo informar de que el sistema público de salud se ha reforzado con más de 140 contrataciones de médicos, enfermeros, auxiliares, especialistas. Otros especialistas que se han puesto a disposición cuando su servicio habitual no lo permite. Algunos están haciendo consultas asistenciales bajo la modalidad de teletrabajo, otros están en hospitalización. Además, hay unos 65 estudiantes de enfermería de cuarto curso, 5 estudiantes de sexto de medicina, 30 efectivos sanitarios jubilados. Entendemos que, sumando todas estas cifras, hablaríamos de que se han incorporado unas 250 personas al sistema público de La Rioja, al sistema público de salud de La Rioja, para luchar contra el coronavirus. Pero, repito, no se descartan nunca medidas. El escenario es dinámico y la toma de decisiones en tiempo real. ¿Ha recibido La Rioja el material de protección que estaba esperando? Sí, ya informamos ayer mismo en esta misma sala de que ya se había recibido, de que el domingo por la noche se recibió el material que estaba pendiente de recibir por parte del Ministerio. No se han recibido todavía las compras realizadas a algunos proveedores, principalmente chinos, que llegarán, entendemos, en los próximos días, pero no hay una fecha cerrada ahora mismo. Nos preguntan cuestiones de materia educativa. ¿Hay algún acuerdo ya en esta materia, fecha de lavado o finalización del curso escolar? No hay ninguna novedad. En cualquier caso, en los próximos días, probablemente el viernes, el consejero de Educación, Luis Cacho, me acompañará en esta rueda de prensa para poder comentar las novedades que hubiere, y hoy mismo, en este momento, creo, de hecho, se está produciendo una reunión interautonómica de los consejeros y consejeras de Educación con el Ministerio para tratar todos estos asuntos, así que si hubiera alguna novedad se la comunicaríamos de manera inmediata. Respecto a los fallecidos, ¿han fallecido todos en el hospital o hubo casos en domicilios o residencias? De los 37 fallecidos, ha habido 4 que han fallecido fuera del entorno hospitalario, 3 de ellos en residencias. ¿Hay constancia, como ocurre en otras zonas de España, de quejas del personal sanitario porque se están contagiando a causa de que carecen del material suficiente? Bueno, esa probablemente es una realidad. Todos sabemos que es una realidad, me refiero a la falta de material. Desde el inicio de la crisis se está procurando que todos los sanitarios y los sociosanitarios dispongan de todas las EPIs necesarias. También se está pidiendo el uso racional de las mismas, y también entendemos que con la llegada de nuevos materiales la situación se va a aliviar o a mejorar un poco, y confiamos en que así ocurra.
El Ayuntamiento de Haro ha recibido varias peticiones de empresas de la zona reclamando personal de atención sociosanitaria para hacer frente al COVID-19. Quieren voluntarios titulados que no estén en activo o estudiantes de último curso que puedan prestar ayuda. ¿Esto ocurre solo en Haro? ¿Pasa en otros puntos? ¿La situación de Haro es más preocupante que el resto? Les acabo de comentar las nuevas contrataciones que se han realizado, las nuevas incorporaciones de estudiantes de enfermería que se han incorporado al sistema público. Estamos hablando, repito, de aproximadamente 250 personas y lo que sí podemos decir es, o insistir, en lo que sí podemos insistir es en que tanto la Consejería de Salud como la Consejería de Servicios Sociales están en permanente contacto con las residencias de la tercera edad, con todos los centros sociosanitarios con pernoctación para atender sus necesidades materiales y humanas y que todos los centros estén atendidos de la misma manera y con los recursos que sean necesarios. Ese contacto es permanente y sigue, repito, 24 horas al día. Nos piden de nuevo que contemos cuál es la capacidad de expansión de camas en la UCI y se está garantizando el ingreso en cuidados intensivos a todo el que lo requiere. Creo que llevamos unos días repitiendo que la cifra a la que podría llegar la unidad de cuidados intensivos es en torno a 50. Ahora mismo unas 41 plazas que ya están habilitadas, porque ya se han habilitado nuevas zonas en el Hospital San Pedro. Y ese es el escenario que tenemos ahora mismo, es decir, tenemos un escenario de una UCI con capacidad. Las personas que enferman en las residencias de ancianos de La Rioja y puesto que no están medicalizadas, acceden a los servicios sanitarios en las mismas condiciones que cualquier mayor que permanezca en sus casas o con familiares. Se le traslada a los centros sanitarios con la misma prioridad. ¿Cuántos enfermos procedentes de las distintas residencias hay ingresados en los centros sanitarios? Creo que hay muchos números que seguramente yo ahora mismo no podría responder con exactitud. Lo que sí sabemos es que el plan que se presentó la semana pasada para blindar todos esos centros sociosanitarios, para blindar en concreto las residencias de ancianos, a lo que se compromete es a dar a los residentes el mejor nivel asistencial en la propia residencia siempre que se pueda. Obviamente, cuando no se pueda, se realizará en otro lugar, en otro centro. Siempre que se pueda, se va a facilitar la permanencia en el centro sociosanitario. La última pregunta. Muchas gracias. Mañana regresaremos en torno a la 1 de la tarde para tratar de ofrecerles los últimos datos sobre esta pandemia. Buenas tardes.